18 y vamos a continuar con la clase de la escuela dominical en esta serie que hemos denominado Mi Identidad en Cristo. Hoy es la parte número 2. El objetivo es que de esta serie es que como iglesia nosotros podamos tener nuestra ancla en Cristo y seamos edificados, fundados en Cristo y no en nuestras perspectivas, en nuestras opiniones. Entonces vamos a orar y pedir la dirección de Dios en esta mañana para que sea su palabra la que pueda traer a nuestra vida entendimiento para vivirla y no poder ser oidores olvidadizos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra, Señor, jamás vuelve a ti vacía, porque tu palabra, Señor, es el medio en el cual nos haces renacer, nos haces ver, Señor, las maravillas de tu ley. Rogamos que tu Espíritu Santo, que es el único que nos recuerda, Señor, tu verdad, que nos recuerda que tú eres recto, eres perfecto y nos convence, Señor, que somos pecadores para correr desesperadamente a Cristo. En esta mañana, tu palabra, tu Espíritu Santo, nos lleve a centrarnos en Cristo. Señor, queremos escucharte, queremos verte, queremos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo nos dé una convicción, nos haga valorar, Padre, tu iglesia, nos haga valorar a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, para que podamos disfrutar ampliamente, Señor, en lo que andamos en este mundo como extranjeros, sabiendo, Señor, que nuestro tiempo es corto, es limitado para proclamar la belleza y majestad de nuestro Salvador a otros y puedan, Señor, adorar, alabar a Cristo. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. De manera como introducción, si me pasa mi Biblia, por favor, quiero que vayamos allí al libro de Hebreos capítulo número 6, Hebreos capítulo número 6, en el versículo número 19, y hemos dicho que tenemos como iglesia, hemos abierto esta serie con el propósito de anclarnos en Cristo, anclarnos en su palabra. Hebreos capítulo número 6, versículo allí número 19. Y la única forma de que nosotros podamos estar firmes en Cristo, en su palabra, es recordar esto. Dice la Escritura allí, si nos movemos en Hebreos capítulo número 6 y vamos a lo que la Escritura nos recuerda en el versículo número 17. Y quiero que veamos que la única seguridad, la única convicción que Dios puede poner en nuestro corazón, en nuestra mente, es cuando nosotros ponemos la palabra de Dios, apuntamos nuestra mirada, nuestra mente para que nuestro corazón sea afectado y nuestra voluntad transformada, es cuando vemos a Jesucristo. Dice el versículo 17, Hebreos 6:17. Observen esto. Por lo cual, en relación a por lo cual es una conclusión a lo que Dios había prometido a Abraham en una promesa en el versículo número 13 de que él le iba a bendecir, que iban a ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra. Era básicamente la promesa que Dios había hecho a Abraham en Génesis 22, versículos del 16 al 17, y esa promesa que Dios había hecho a Abraham se iba a cumplir y se cumplió en Jesucristo. Dice la Escritura en Hebreos 6:14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. En el versículo 13, por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
Versículo 15, y habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En otro sentido, el cumplimiento es la palabra subida por delante. Versículo 17, y observen esto, por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que está puesta por delante de nosotros? ¿Quién es esa esperanza? ¿Quién está delante de nosotros? ¿Quién? Cristo, la cual tenemos observa lo que viene allí. Somos familia en Cristo y dijimos básicamente que la palabra identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás. ¿Por qué abrimos esta serie? Para nosotros poder identificarnos con Cristo, recordar quiénes somos en Cristo, de dónde Cristo nos ha traído. Y vimos allí que básicamente recordamos tres cosas. Nuestra identidad determina tres aspectos. Identidad determina nuestro destino, nuestra actitud y nuestra actividad. Y vimos el domingo pasado, nos quedamos en este aspecto. Nuestra identidad, dijimos, determina destino, nuestra actitud y nuestra actividad. El domingo pasado vimos que nuestra identidad sin Cristo, somos nosotros enemigos de Dios, y nuestra identidad sin Cristo, la palabra de Dios nos dice que somos hijos de ira. Número 3, observen ahora. Nuestra identidad sin Cristo distorsiona el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Vamos a recordar lo que dice Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Génesis capítulo número 1, 26, dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Noten esto. El propósito de Dios de crear al hombre, lo crea con uno y un solo propósito. Lo veíamos en el mensaje el día de hoy. ¿Cuál es el propósito que Dios crea al hombre? Dios crea al hombre con el propósito de reflejar quién es Él, de reflejar la imagen de Dios. Dios no nos creó como muchos. Cuando el hombre está en el centro del universo, el hombre considera que el hombre viene a disfrutar
y a caminar y descubrir y vivir para Él. De forma contraria, la palabra de Dios nos recuerda que el diseño perfecto de Dios crea al hombre con el único y exclusivo propósito de ser un reflejo, de comunicar los atributos de Dios, de comunicar la grandeza de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y este propósito, dice el versículo número 26, conforme a nuestra semejanza. El parámetro, el estándar, la meta, el ejemplo es ¿quién? Dios. Ser imitadores de Dios. La meta, la dirección, la brújula es Dios. Nuestra semejanza, dice el versículo número 26. Y después viene el versículo 26, y todo lo que está en la creación tiene un propósito. Versículo número 26. Y señoree, en otro sentido, gobierne, administre, utilice todo lo que está creado. Ciertamente, cuando el hombre toma el lugar de Dios, todo lo que está debajo del hombre, animales, trabajo, dinero, posesiones, todo lo utiliza para gloria de ¿quién? De Él, para su beneficio ¿qué? Propio. Eso es distorsionar el propósito de que Dios creó al hombre. Ahora nota, versículo número 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios ¿lo qué? Lo creó, varón y hembra los creó. Distinguió dos tipos de sexo con características distintas, pero con el mismo ¿qué? Propósito. Funciones distintas con el mismo propósito, comunicar la gloria de Dios. Y vean la gracia de Dios. Versículo 28. Dios los que bendice. Lo que veíamos hace unos momentos en Efesios capítulo 1, versículo número 3. Quien nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual. Hermanos, lo maravilloso es que cuando nosotros estamos en los propósitos de Dios, Dios provee todo lo necesario para que cumplamos con nuestro propósito. ¿Saben qué es vivir una vida desperdiciada? Dice el pastor John Piper. Una vida desperdiciada es una vida que se vive para no cumplir el propósito con el cual fue creado. Ejemplo número 1. Yo te invito a que tú cambies la llanta de tu coche cuando se te poncha con un perico. Quítale el birlo de la llanta con un perico. ¿Se podrá? No se podrá. Y entonces, ¿qué dice? Ya quítate eso no sirve para nada, tráeme la llave de cruz.
¿No es cierto? Decimos, esa cosa no sirve que para nada. Porque la llave del perico no fue diseñada para quitar el birlo de una llanta que está ponchada. Eso es lo mismo. Nuestra vida se desperdicia cuando no estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios me creó. ¿Cuál es el propósito que Dios me creó? Para alabar, para honrar y bendecir y disfrutar a Dios. Entonces, Dios provee todo lo necesario para que nosotros cumplamos con el propósito que Dios nos ha creado. Cuando yo no estoy caminando hacia el propósito que Dios me ha dado, todo lo que estoy haciendo no va a servir ¿para qué? Para nada. Por eso la salvación no es por obras. Pero cuando yo estoy caminando, yo recuerdo lo que la Escritura está escrito en su palabra, cómo yo debo comportarme como padre, como madre, como esposo, como hijo, como empleado. Dios me bendijo con toda bendición, provee todo lo necesario, versículo 3, por su divino ¿qué? Poder. Y eso, ¿cómo lo sé? ¿Cómo puedo cumplir con eso? ¿Mediante qué? El conocimiento. A ver, Jorge, ahí está la llave de cruz, cambia la llanta. No sé, porque no me han ¿qué? Enseñado. Yo no sé cómo esto ¿qué? Funciona. Necesito conocer. Tú puedes tener la Biblia, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes estar aquí, pero tú necesitas ¿qué? Conocer. ¿Conocer qué? Versículo número 3. Conocer a qué y quién. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. En otro sentido, conocerle a Él, sus características, sus atributos, su amor, su perdón, su misericordia, su bondad, su humildad, que eso es excelente, eso es lo que yo necesito, eso es suficiente para que por medio de las cuales, por medio de Él, me ha dado cosas que son más valiosas, más grandes que lo que el mundo me da, para que yo viva conforme a qué, a su propósito, conforme a su qué, identidad. Mira, es muy sencillo. Ignorancia, falta de conocer a Cristo, ¿qué trae? Tú utilizas, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no puedes cambiar la llanta? Pues ya llevo 1 hora aquí con este perico y no puedo hacer. Y no avanzamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estoy conociendo, no estoy viendo, utilizando. Y dice aquí, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, Dios me ha llamado a cumplir mi propósito. Cuando mi identidad no es cumplir el propósito para el cual Dios me ha llamado, la imagen de Dios se distorsiona. Regresamos a la presentación y vamos ahora allí a ver lo que Colosenses capítulo número 3 versículo número 8 nos dice. Colosenses capítulo número 3, 8 y 10. Entonces hemos dicho, número 1, dijimos que una identidad sin Cristo me hace vivir una vida como enemigo de Dios, como hijo de ira y una imagen distorsionada. En otro sentido, no estoy viviendo conforme al llamado que Dios me ha hecho. Si una mujer está cumpliendo la responsabilidad del esposo,
esa imagen distorsionada va a padecer, va a sufrir. Si el esposo no está cumpliendo conforme al llamado que Dios le ha puesto, que es pastorear, liderar, proteger y alimentar a su familia, entonces la imagen, esa identidad, esa familia va a sufrir, va a padecer, ¿no es cierto? Y noten esto, que todo eso es porque yo no estoy conociendo ¿a quién? A Cristo, las bendiciones, las herramientas. Segunda de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿quién? ¿Por medio de quién? De Cristo, de aquel que nos llamó. Por medio eso viene ¿de quién? Del conocimiento. ¿De quién? De Cristo. Entonces yo necesito conocer. Antes de hacer, yo tengo que conocer. Y antes de hacer, yo conozco, yo soy, y luego ¿qué? Hago. Yo no puedo hacer algo que no conozco. Y yo no puedo hacer algo que yo primeramente no soy eso. Entonces, Colosenses 3:8, noten esto. Colosenses 3:8, dice la Escritura: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Vamos a hacer una pausa aquí. Este viejo hombre tenía su identidad en Cristo o fuera de Cristo. La respuesta es ¿fuera de quién? De Cristo. ¿Estaba viviendo para quién? Para Él. Estaba ciertamente viviendo su agenda no conforme a la imagen que Dios lo había diseñado. Y dice el versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen, y nota esto, subraya esto, Colosenses 3:10. Dos tipos de identidades. Una diseñada de forma perfecta y otra distorsionada a causa del pecado. ¿Por qué? Por falta del conocimiento que está en Cristo, para que Él pueda ver a Cristo, conocer a Cristo, y Dios, a través de su gracia, Dios alumbre su entendimiento para que Él pueda comprobar que su vida está distorsionada, su familia, su matrimonio, sus propósitos, sus metas están alejados del propósito que Dios lo diseñó. Y todo eso le afecta, ¿no es cierto? Le afecta y hay problemas. ¿Por qué? Porque uno está viviendo no conforme al propósito que Dios lo diseñó. Y cuando uno no vive conforme al propósito de Dios, si tú no estás de acuerdo que Dios te ha hecho varón o mujer, si Dios no estás de acuerdo con lo que Dios te ha dado, con las capacidades, talentos, con las circunstancias, ciertamente va a haber conflicto. Y nota esto, Colosenses 3, observa lo que dice, versículo número allí 10, y revestido del nuevo, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó. Volvemos a la misma imagen del que lo creó, basada en Génesis capítulo 1, versículo número 26 y 27. El modelo número 1, el diseño perfecto es: Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con el propósito de que alaben, glorifiquen a Dios y utilicen todo lo que Dios les ha dado para que eso refleje ¿a quién? A Cristo. Entonces, venir a Cristo, vivir conforme a Cristo, es dejar esa imagen distorsionada y vestirme del nuevo hombre,
En otro sentido, reconciliarme con Dios, volver al camino de Dios. Y dice allí, conforme a la imagen del que lo creó, ese hombre, y subraya esta palabra, ese hombre se va renovando, ¿hasta dónde? Hasta el conocimiento, ¿qué? Pleno. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre para que esa imagen distorsionada a causa del pecado sea renovada, sea nuevamente vuelta al diseño de Dios? De acuerdo al versículo número 10. ¿Cuál es? ¿Qué es la responsabilidad mía? ¿Conocimiento? ¿Conocimiento qué? Pleno. Conocimiento. ¿Cuántos textos de memoria en esta semana Dios te permitió aprender? El salmista dice en el Salmo 119, 11, dice, en mi corazón y el corazón afecta nuestra voluntad. Vayamos a lo que dice, pongamos una pausa allí, vayamos a Romanos capítulo número 1 y nota esto, cómo la palabra de Dios nos lleva a esto mismo. Romanos capítulo número 1, versículo número allí 18. Nota esto, dice la palabra de Dios, por lo cual la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es impiedad e injusticia? A la luz de 2 de Pedro 1.3. 2 de Pedro 1.3, que hace rato lo estudiamos, decía como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? A la piedad. Impiedad es el antónimo de piedad. Y piedad es una vida que ama a Dios y teme a ¿quién? A Dios. En otro sentido, es una vida que está buscando conocer, disfrutar más a Dios, y al conocer a Dios, yo me asombro más y más de quién es este Dios, y ese amor, esa maravilloso, me hace contemplar su grandeza, temer a Dios y disfrutarle a Él, de manera que ese conocimiento afecta mi mente, mi corazón y mi voluntad, para que esa voluntad resulte en actividad que me conforme al diseño original el cual Dios estableció. Y es lo que dice Colosenses 3:9, ¿no es cierto? Lo vimos hace unos momentos. Se revista del nuevo ¿qué? Hombre, el cual fue creado a la imagen de ¿quién? De Dios. Entonces, mi responsabilidad es conocer. ¿Lo ven? Ahora, vean esto, versículo 18. Porque la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esta ira es la que hemos visto allí en la presentación. Una identidad, y si me llevas a la presentación, una identidad fuera de Cristo me hace hijo de ¿qué? De ira. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de Dios. Soy su enemigo porque yo no estoy satisfecho con el diseño perfecto ¿de quién? De Dios. Estoy diciendo, Señor, tú te equivocaste, no estoy contento. Entonces, identidad fuera de Cristo me hace enemigo de Dios, me hace hijo de ira, me distorsiona en lo que yo fui creado. Y regresamos a Romanos 1:18, que detienen con injusticia, nota esto y subraya, que detienen con injusticia ¿la qué? La verdad. Detienen con injusticia la verdad. Esto es asombroso, noten esto.
Cuando en tu vida y en mi vida yo hago a un lado la verdad y ya no estoy expuesto a la verdad, no conozco a la verdad, lo primero que se afecta es la imagen de Dios. ¿En dónde? En mi vida. Entonces, y cuando la imagen de Dios se empieza a afectar en mi vida, yo padezco. ¿Yo a dónde necesito correr para corregir esto? ¿A dónde? A la verdad. Siguiente versículo número 19. Porque lo que de Dios, nota esto, porque lo que de Dios se conoce, subraya esa palabra, lo que de Dios se ¿qué? Se conoce. Segunda de Pedro 3:1. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de aquel que nos llamó, ¿por medio de qué? Del conocimiento. Dice allí, porque lo que de Dios se conoce. ¿Y qué es lo que de Dios se conoce? Génesis 1:26. Que Dios nos hizo a su ¿qué? A su imagen y a su semejanza. ¿Para qué propósito? Para honrarle a Él y para que utilicemos todo lo creado con ese propósito. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Y cómo Dios lo manifestó? Juan 1:14. Vimos su gloria lleno de gracia y de ¿qué? Verdad. Cuando yo suprimo la verdad de mi vida, cuando yo dejo de buscar y conocer a Dios, mi matrimonio, mi vida, mi familia empieza a padecer los efectos del pecado que distorsiona el modelo de Dios que Dios ha establecido. Por eso, ciertamente, vayamos allí a lo que el Señor establece en su Evangelio. ¿Qué es lo que Dios establece en relación a Juan, capítulo número 8? El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Observen esto, versículo 32, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Les hará libres de qué? De conocer algo que no es verdadero, algo que está distorsionando tu vida y está trayendo consecuencias, y algo que te está trayendo un placer que no es nada comparable al placer, al estar viviendo en los caminos del Señor de acuerdo al diseño de Dios. Y eso es, ¿quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por quién. Entonces, distorsionamos la imagen. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué hacemos? Suprimimos, dejamos de conocer que Vamos al 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otro sentido, lo que Dios quiso manifestar de Él es su creación. Pues, versículo 21, habiendo conocido a Dios, allí está, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. En otro sentido, yo conozco a Dios porque Dios me creó, Dios creó todas las cosas, Dios provee todo lo necesario, y suprimo la verdad. No estoy contento, no le dieron ¿qué? Gracias. No estuvieron satisfechos en lo que Dios les había dado, en el lugar donde Dios los había puesto, distorsionaron todo. Y entonces
Y todo esto se debe porque su identidad, su ancla, no estaba ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué padecemos? ¿Por qué estamos sufriendo? Porque no estamos satisfechos, agradecidos. Y en otro sentido, ¿por qué no estoy satisfecho y no estoy agradecido? Porque no estoy conociendo ¿a quién? A Dios. No estoy conociendo la verdad, no estoy estudiando la verdad, no estoy aplicando la verdad. Y observen esto, versículo 21, sino que se envanecieron. Ahí está esto. Se envanecieron. Consideraron que hay un modelo mejor, un diseño mejor que el de Génesis 1, 26 y 27. ¿Y dónde empezó todo eso? ¿Dónde empezó eso? ¿En el corazón? ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios, porque se envanecieron, dejaron de ver, de conocer preciosas y grandísimas cosas. La mente, entonces, que Dios nos ha dado, es el medio a través del cual nosotros podemos apreciar a Dios, su gracia, sus atributos. Y cuando yo aprecio a Dios, a este arquitecto divino, perfecto, maravilloso, que todo lo que permite Dios tiene un propósito, que yo pueda ver, Señor, esto que me estás mandando es el traje adecuado que tú me has dado para que yo pueda adorarte, para que yo pueda disfrutarte. Cuando yo no veo a Dios porque lo dejé de conocer, dejé de ver su verdad, entonces yo me empiezo a despojar ¿de quién? Me empiezo a despojar de Dios y lo hago un ¿qué? A un lado. Y me empiezo a vestir ¿de qué? De todo lo que este mundo ¿qué? Me da. Y Colosenses 3, 8, 10 dice, despójate de las ¿qué? Mentiras, de la gritería, de la malicia, y vístete ¿de qué? Del nuevo hombre, el cual ha sido creado a la imagen ¿de quién? ¿Notan esto? Versículo número 21. Entonces, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y la mente, una vez que abraza la mentira, una vez que tú empiezas a escuchar la mentira del diablo, una vez que tú empiezas a llenar tu mente con promesas que son ciertamente falsas, o son promesas que tienen un placer momentáneo y no la promesa de Dios. Y por eso el libro de Isaías apunta que iba a enviar un Salvador, el príncipe de paz, admirable, consejero, príncipe de paz. Esa es la promesa cumplida en Cristo. Entonces dice el versículo número 21, una vez que la mente se llena de esto, ¿afecta qué? ¿Sí lo tienen ahí? ¿Afecta qué? Nuestro corazón, ¿sí lo ven? Entonces, es que esto no es una obra de la noche a la mañana, esto lleva tiempo. O sea, es que no sé qué sucedió. No, yo no lo quería hacer. No, esto lleva tiempo. Tú has alimentado y yo he alimentado mi mente ¿con qué? Con cualquier otra cosa que no es ¿quién? La verdad. Con cualquier otra cosa que no es ¿quién? Cristo. Y cuando yo alimento mi mente, cuando dejo de ver estas cosas que son preciosas y grandísimas, como dice 2 de Pedro 3:1 y como dice Filipenses 3:8, síganme allí, pónganle un separador. Filipenses 3:8, noten esto. Filipenses 3:8, noten esto. Cuando tú empiezas en tu mente a estimar, es que sabes que yo creo que nos conviene esto, hay que darle a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra familia, y yo quiero darle lo mejor y por eso trabajo como negro de día y de noche, o ciertamente trabajo sin descansar y no estoy proveyendo lo mejor, lo que es excelente, que es ¿quién? Cristo. Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como que, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús.
de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar ¿a quién? A Cristo. Por ganar a Cristo. ¿Qué es lo más valioso entonces? Cuando Cristo, noten esto, cuando Cristo está en el lugar correcto, de acuerdo a la interpretación correcta de la palabra de Dios en mi mente, cuando Cristo gobierna mi mente, Cristo gobierna mi ¿qué? Mi corazón. Y mi corazón gobierna mi ¿qué? Mi voluntad. Y mi voluntad gobierna mis ¿qué? Acciones. Vayamos a Colosenses 3, versículo número 8. Cuando mi mente está gobernada por el conocimiento, por la excelencia de Cristo. Noten la transformación. Cristo gobierna mi mente, Cristo gobierna mi corazón gobierna mi voluntad gobierna mis acciones. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, la mentira. Y ahora estoy siendo revestido, versículo 10, del nuevo hombre, que lo creó Dios y que se va renovando conforme a ¿qué? Conforme al conocimiento ¿de quién? De Dios, de su palabra. Colosenses 3, ¿quién? 10. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. ¿Cómo ven? ¿Por qué estamos distorsionados? A ver, ¿por qué hemos distorsionado nuestros roles en el matrimonio, nuestros roles en la sociedad? ¿Por qué ciertamente hemos distorsionado todo esto? ¿Dónde empieza todo? ¿En dónde? ¿En el corazón? En la mente. Génesis capítulo número 3, vamos a ver, desde el inicio, nuevamente. Génesis capítulo número 3, versículo número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Noten esto, la astucia. Tú crees y yo creo que hay algo mejor al diseño de Dios. El pecado, ciertamente, es, el pastor John Piper lo define como el pecado es todo aquello que cause placer más que Dios. El pecado nos promete un placer. Y para vencer el pecado, no es que yo me vaya al convento del desierto de los leones o al convento de la India, o que donde yo me vaya, donde nadie me esté molestando porque ya no voy a pecar. No, el pecado, para vencer el pecado yo necesito una promesa que sea ¿qué? Mayor. Y esa promesa que es mayor, que me cause mayor deleite es ¿quién? Cristo. Nota esto, versículo 1, y dice allí: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol, ¿de quién? Del huerto. Eso es lo que dijo Dios. Eso es lo que Dios había prometido. Versículo 16 de Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Comer. Eso es lo que dice Génesis 2:16. Mentira. El diablo había dicho que no comáis de todo árbol ¿qué? Del huerto. Génesis 2:16 dice que Dios le dijo: de todo árbol del huerto puedes ¿qué? Comer. Pero había una restricción. Mas del árbol de la ciencia, Génesis 2:17, del bien y del mal, no ¿qué? Comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Génesis 3:1 viene ciertamente esta mentira del diablo. Versículo 2, la mujer le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice una mentira. La mujer dice lo que Dios le había dicho. Versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo: no comeréis a él ni le tocaréis para que no muráis. Respondió bien. Pero vean el versículo 4, segunda mentira. La serpiente dijo a la mujer: ¿no qué? No moriréis. Segunda mentira. Se contradice con lo que dice Génesis 2, ¿qué? 17.
Y la mentira es, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y noten esto, versículo número 6. La mentira afectó su entendimiento y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, vean esto, eso era, traía un qué, placer, eso era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nota esto. ¿Qué hizo Eva con el diseño perfecto de Dios? Digo, el diseño perfecto de Dios no es perfecto. Hay un diseño que es ¿qué? Mejor. Y esta valoración, este discernimiento o falta de discernimiento que tuvo Eva fue por causa de creer la mentira del diablo, por abandonar la verdad de ¿quién? De Dios. Y comió. Bueno, entonces regresamos a la presentación. Entonces, en resumen, es conocimiento. Si yo quiero ver qué tengo que hacer, mi vida está distorsionada. ¿Qué es lo primero que tengo que ir? ¿A dónde tengo que recurrir? Al manual de vida, al manual por excelencia. ¿A dónde voy? A la palabra de Dios. Tengo que ver qué es lo que dice Dios de este pecado. Y yo si hay algo que se tiene que alinear, ¿soy quién? Soy yo. Conocer la palabra de Dios afecta mi corazón afecta mi voluntad afecta mis ¿qué? Acciones. ¿Sí, hermano? Mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos tienen que estar conforme al diseño perfecto ¿de quién? De Dios. ¿Quién determina la agenda en tu familia? Hay familias que la agenda la determina ¿quién? El esposo, la esposa, o últimamente ¿quién? Los hijos, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Acuérdate que le prometimos a Lupita o a Juanito que íbamos a ir allá. Bueno, yo tengo que ver la agenda. Si la agenda de mi hijo no está conforme al diseño de Dios, si la agenda de mi esposa no está conforme al diseño de Dios, si la agenda de mi esposo no está conforme al diseño de Dios, yo tengo que ver que eso va a distorsionar ¿qué? Mi vida, mi familia, mi matrimonio. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tener discernimiento y no dejarme llevar por lo que es agradable conforme a los ojos de ¿quién? Lo que tú quieras, reina, yo hago lo que tú digas. Ay, mamita, qué temor o debo de temblar si mi hijo que no tiene discernimiento, mi esposo que no tiene discernimiento de la palabra de Dios, yo soy guiado por qué. Por eso dice la palabra de Dios, que no tenemos que ser llenos en lo cual hay disolución, sino más bien tenemos que ser llenos. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ¿a dónde me dirige? A la verdad, a Dios, a Cristo. ¿Sí? ¿Hermano? Bueno, entonces vamos al siguiente punto. Mi identidad fuera de Cristo trae ¿qué? Condenación. Y es de esperarse. ¿Por qué? Imagínense, Dios es un Dios justo. Porque si mi identidad está fuera de Cristo, yo soy enemigo de Dios, yo soy hijo de ira y estoy viviendo una imagen distorsionada, pues ¿qué más me puedo esperar? Pues condenación. Y es lo que dice la Escritura, Juan 3, 17 y 20. Noten esto, Juan 3, 17 y 20. Dice la Escritura ahí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la gracia de Dios y la responsabilidad mía. Versículo 18 es que el que en él cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No te ayude. Para creer, ¿cómo puedo creer en Dios? Primera pregunta, ¿quién es el que se condena o quién condena? Juan 3, versículo número allí, 17. ¿Quién se condena? ¿Quién? El que no cree. ¿Y cómo voy a poder creer en algo que no conozco? Entonces, lo que yo tengo que ver es conocer a Dios, y conocer a Dios vimos que afecta todo, últimamente afecta nuestra imagen. El pueblo de Israel fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso el pueblo de Israel, los reyes tenían que escribir la palabra de Dios, era una de sus tareas, porque tenían que tener discernimiento cómo iban a guiar al pueblo de Dios. Y por eso mi tarea como esposo, tu tarea, si hay alguien que tiene que guiar a tu esposo, no es la mujer, somos nosotros, tú y yo. Si hay alguien que tiene que poner el ejemplo, soy yo. Si hay alguien que tiene que pedir perdón, soy yo. Si hay alguien que tiene que guiar a mi familia al arrepentimiento y a la confesión de pecados, soy yo, no el pastor. ¿Sí, varones? ¿Noten eso? Entonces, dice el versículo 18, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y nota esto? ¿Dónde está su corazón? ¿Amaron qué? ¿Dónde están? ¿Están amando a Dios? Porque no van a poder amar algo que no ¿qué? ¿Conocen? Algo que no afecta su corazón. Y dice allí, amaron más las tinieblas porque su actividad está en hacer cosas ¿qué? Malas. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de ¿quién? De Dios. ¿Y por qué su corazón está lejos de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en ¿dónde? En su mente. Y si no está en su mente, no está en ¿dónde? En su corazón. Entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Versículo 20, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Cuál es la marca distintiva de un creyente? ¿Cuál es la marca distintiva de un creyente? La marca distintiva de un creyente es venir, es no cometer pecado, no, es venir a la luz para que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. En otro sentido, va a Cristo, va a la luz, se da cuenta que es pecador y es reprendido por la palabra de Dios, convencido de su pecado por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Vuelve a la luz, vuelve a la verdad. Y la verdad afecta su mente, afecta su corazón y vuelve al diseño y se viste del nuevo ¿qué? Hombre que fue creado conforme a la imagen de ¿quién? De Dios. En otro sentido, el cristiano es un proceso de mejora continua que es iniciado desde la parte de la planeación por el diseño ¿qué? Divino que está en la verdad de Dios. Si lo quieres ver desde ISO 9000 o círculo de mejora continua, es plan, do, check, act, es planeación, diseño divino de Dios, la verdad. Do, que es hacer, está operando bajo la gracia, bajo el Espíritu de Dios, está caminando conforme a la verdad, actúa y peca. Y el Espíritu Santo, la verdad, le muestra, la luz viene, alumbra su entendimiento, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 121. De manera que se confiesa su pecado, se arrepiente y vuelve ¿a quién? Al diseño ¿qué? Original. El problema es que muchos cristianos tenemos solamente la planeación. Entendemos que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Actuamos
En algunas ocasiones caminamos, estamos haciendo la voluntad de Dios, en algunas otras no, pero no estamos confesando, no estamos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Ustedes saben la solución. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿qué? Conociendo qué. No, primero no pueden tener algo que no conocen. Y entonces, hermanos, ya te lo han dicho miles y miles de veces y me lo han dicho, porque sigo igual. ¿Por qué? Porque somos necios, porque somos faltos de ¿qué? De entendimiento. Entonces, tengo que pedir sabiduría de lo alto, tengo que pedir lo que Filipenses 2, 8, 13 me dice. ¿Y qué es? Vamos a ir. Filipenses, capítulo número 2. Y quiero concluir con esto. Filipenses, capítulo número 2. Noten esto. Versículo número 8. Filipenses 2. Observen esto. Filipenses 2, 8 al 11. Y estando Cristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que estar en Cristo y decir: Señor, yo no puedo, tú sí puedes, tú te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, fuiste obediente y yo necesito de ti. Versículo número 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Mira, en tus fuerzas y en mis fuerzas yo no lo puedo hacer. Yo tengo que conocer, tengo que entender, pero tengo que depender y confiar que si alguien va a hacer la obra, ¿es quién? Es Dios. No quién, yo. No por obras. Pero yo tengo que asirme de Cristo. Asirme de Cristo. Y concluimos. Pasamos a la presentación, por favor. Y observa esto. Y mi identidad fuera de Cristo me hace esclavo del pecado. Hemos hablado ya de esto. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que mi identidad en Cristo, que el próximo domingo lo vamos a ver, mi identidad en Cristo me hace estar conectado con Cristo. Por eso dice Juan 15:5. Hijitos míos, nos dice, yo soy ¿qué? La vid, y vosotros los pámpanos. Ustedes separados de mí, nada podemos ¿qué? Hacer. Y el próximo domingo veremos entonces que mi identidad en Cristo, nota esto, me justifica delante de Dios, me adopta como su hijo, me